Cuando se menciona el nombre de Marcos Witt, millones de personas alrededor del mundo lo asocian inmediatamente con la música cristiana, con himnos que han trascendido generaciones y con una voz que durante décadas acompañó momentos de esperanza, adoración y reflexión espiritual. Sin embargo, detrás del artista reconocido, del compositor admirado y del líder religioso respetado, existe una historia humana llena de sacrificios, desafíos y experiencias que moldearon el carácter de un hombre que llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música cristiana contemporánea. Marcos Witt nació el 19 de mayo de 1962 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Desde su nacimiento estuvo rodeado por un entorno profundamente religioso. Sus padres eran misioneros cristianos comprometidos con la expansión del Evangelio en diferentes comunidades de América Latina. Esta vocación ministerial marcaría de manera definitiva el rumbo de la vida del pequeño Marcos. Aunque nació en territorio estadounidense, gran parte de su infancia transcurrió en México, país que con el tiempo se convertiría en una pieza fundamental de su identidad personal y profesional. Fue precisamente en tierras mexicanas donde comenzó a desarrollar una sensibilidad especial hacia la cultura latinoamericana, aprendiendo a valorar las tradiciones, la música y el calor humano de una sociedad que terminaría adoptándolo como uno de los suyos. La infancia de Marcos no fue tan sencilla como muchos podrían imaginar. A pesar del amor que existía dentro de su hogar, las exigencias del trabajo misionero significaban constantes sacrificios. La familia debía trasladarse con frecuencia, adaptarse a nuevas circunstancias y enfrentar limitaciones económicas que eran comunes en muchas familias dedicadas al servicio religioso. Uno de los episodios más dolorosos de su vida ocurrió cuando era apenas un niño. Su padre falleció de manera trágica durante una labor misionera. La pérdida dejó una profunda herida emocional en la familia. Para Marcos, aquel acontecimiento representó el primer gran golpe de la vida. La ausencia de la figura paterna marcó su desarrollo emocional y lo obligó a madurar antes de tiempo. Su madre, enfrentando el enorme desafío de criar sola a sus hijos, se convirtió en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Con esfuerzo, disciplina y una fe inquebrantable, logró mantener unida a la familia en medio de circunstancias extremadamente difíciles. Años después, Marcos recordaría con admiración el papel fundamental que ella desempeñó durante aquellos momentos oscuros. Desde muy pequeño mostró una sensibilidad especial hacia la música. Mientras otros niños soñaban con convertirse en deportistas o aventureros, Marcos encontraba refugio en los sonidos de los instrumentos, en las melodías y en las canciones que escuchaba dentro de la iglesia. La música se transformó en un lenguaje capaz de expresar emociones que muchas veces no podía verbalizar. Durante la adolescencia comenzó a estudiar formalmente música. Aprendió teoría musical, desarrolló habilidades como intérprete y descubrió que poseía un talento natural para la composición. Aquellos primeros años de formación serían fundamentales para construir las bases de la carrera que posteriormente revolucionaría la música cristiana en español. Sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos. En aquella época, la música cristiana en español no gozaba del reconocimiento ni de la estructura comercial que existe actualmente. Los artistas enfrentaban numerosas limitaciones, escasos recursos y muy pocas oportunidades de difusión. Muchos consideraban imposible construir una carrera musical exitosa dentro de ese ámbito. Lejos de desanimarse, Marcos vio aquellas dificultades como un desafío. Comprendió que si quería alcanzar sus objetivos, tendría que trabajar más duro que los demás. Comenzó a participar en actividades musicales dentro de iglesias, conferencias y eventos religiosos locales. Cada presentación representaba una oportunidad para aprender, mejorar y acercarse a su sueño. Con el paso del tiempo empezó a desarrollar una visión innovadora. Observó que gran parte de la música cristiana disponible en español no lograba conectar emocionalmente con las nuevas generaciones. Muchas canciones parecían distantes de la realidad cotidiana de los jóvenes. Marcos creyó que era posible crear un estilo diferente, moderno, inspirador y profundamente espiritual. Esa idea se convertiría en la semilla de una revolución musical. Sin saberlo,
Estaba comenzando a construir el proyecto que años más tarde cambiaría para siempre el panorama de la música cristiana latinoamericana. Durante aquellos años también desarrolló habilidades de liderazgo. Más allá de cantar o tocar instrumentos, poseía una capacidad especial para inspirar a quienes lo rodeaban. Amigos, compañeros y miembros de distintas congregaciones comenzaron a notar que Marcos tenía una facilidad natural para comunicar mensajes de esperanza y motivación. Mientras muchos jóvenes de su edad buscaban estabilidad económica o carreras tradicionales, él decidió apostar por una vocación que implicaba incertidumbre y sacrificio. Era una decisión arriesgada, especialmente considerando las dificultades económicas que había experimentado durante su infancia. Sin embargo, estaba convencido de que su propósito estaba ligado a la música y al ministerio. Al finalizar su juventud, Marcos Witt ya había acumulado experiencias que habrían sido suficientes para desanimar a muchas personas. La pérdida de su padre, las limitaciones económicas, los constantes cambios de residencia y la incertidumbre profesional. Pero en lugar de convertirse en obstáculos definitivos, aquellas pruebas fortalecieron su carácter. La combinación de una fe profunda, una disciplina extraordinaria y una pasión inquebrantable por la música comenzó a abrirle puertas que parecían imposibles de alcanzar. Los primeros pasos de una carrera legendaria ya estaban en marcha. Nadie imaginaba entonces que aquel joven que alguna vez enfrentó la adversidad en silencio terminaría convirtiéndose en una de las voces más reconocidas del mundo cristiano hispano. Tampoco podían prever que su vida, aparentemente guiada por el éxito y la fe, aún tendría que atravesar desafíos personales mucho más complejos en las décadas siguientes. Al finalizar su juventud, Marcos Witt tenía claro que la música no sería simplemente una afición pasajera. Para él representaba una misión, una herramienta capaz de transmitir esperanza, fe y transformación a millones de personas. Sin embargo, entre aquel sueño y la realidad existía una enorme distancia. La industria musical cristiana en español apenas comenzaba a desarrollarse, y pocos artistas lograban vivir exclusivamente de ella. A pesar de las dificultades, Marcos decidió avanzar con determinación. Durante los primeros años de su carrera participó en reuniones religiosas, conferencias y eventos comunitarios, donde poco a poco comenzó a darse a conocer. Su estilo resultaba diferente. No se limitaba a interpretar canciones tradicionales. Buscaba crear experiencias espirituales a través de la música. Aquella visión innovadora llamó la atención de numerosos líderes cristianos. Mientras otros ministerios musicales permanecían enfocados exclusivamente en pequeños círculos locales, Marcos comprendió que existía la posibilidad de alcanzar audiencias mucho más amplias. Su objetivo no era únicamente cantar dentro de una iglesia, sino llevar mensajes de fe a toda América Latina. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió cuando fundó el ministerio musical Canción. Lo que comenzó como un proyecto relativamente modesto, terminó convirtiéndose en una de las organizaciones más influyentes de la música cristiana en español. A través de Canción, no solo produjo sus propias grabaciones, sino que también abrió espacios para el desarrollo de nuevos talentos. Muchos artistas que posteriormente alcanzarían fama internacional encontraron allí sus primeras oportunidades. Con el tiempo, la organización se transformó en una verdadera plataforma para el crecimiento de la música cristiana contemporánea. Durante la década de los años 90, el nombre de Marcos Witt comenzó a expandirse por toda América Latina. Sus álbumes eran distribuidos en numerosos países, y sus conciertos reunían cada vez a más personas. Lo que sorprendía a muchos observadores era la capacidad del cantante para conectar emocionalmente con públicos de diferentes edades y nacionalidades. Canciones como Tu fidelidad, Dios de pactos, Gracias, Renuévame y muchas otras se convirtieron en himnos para millones de creyentes. Estas composiciones trascendieron fronteras y fueron traducidas, interpretadas y adaptadas por congregaciones alrededor del mundo. A diferencia de otros artistas cuya popularidad depende exclusivamente de tendencias temporales, Marcos construyó una relación duradera con su audiencia. Sus seguidores encontraban en sus canciones mensajes que acompañaban momentos importantes de sus vidas: bodas,
bautizos, celebraciones familiares, despedidas y tiempos de crisis. Conforme aumentaba su popularidad, también crecían las exigencias. Las giras internacionales comenzaron a ocupar una parte importante de su agenda. Viajes constantes, conciertos multitudinarios, entrevistas y compromisos ministeriales se convirtieron en parte de su rutina cotidiana. El éxito llegó acompañado de una enorme responsabilidad. Marcos entendía que miles de personas observaban no solo su trabajo artístico, sino también su conducta personal. Esa presión era especialmente intensa debido a su posición dentro del mundo cristiano. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Marcos Witt ya era considerado una de las figuras más importantes de la música cristiana en español. Su influencia se extendía mucho más allá del ámbito musical. Era invitado a congresos internacionales, programas de televisión y encuentros de liderazgo donde compartía experiencias sobre fe, familia y crecimiento personal. Los reconocimientos comenzaron a llegar de manera constante. Su trabajo fue distinguido con múltiples premios que confirmaban el impacto de su trayectoria artística. Entre los más importantes destacan varios premios Grammy latinos, un logro histórico para un cantante dedicado principalmente a la música cristiana. Estos galardones representaron un reconocimiento no solo para Marcos, sino también para toda una industria que durante años había luchado por obtener mayor visibilidad dentro del panorama musical latinoamericano. La obtención de estos premios fue vista como un momento simbólico. Demostraba que la música cristiana podía competir en igualdad de condiciones con otros géneros tradicionales de la industria. Sin embargo, Marcos siempre insistió en que los premios no constituían el objetivo principal de su trabajo. En numerosas entrevistas afirmó que el verdadero éxito consistía en impactar vidas y ayudar a las personas a encontrar esperanza en medio de las dificultades. El impacto cultural de Marcos Witt resultaba evidente. Muchas de sus canciones se convirtieron en parte de la identidad espiritual de comunidades enteras. Personas que jamás asistieron a uno de sus conciertos conocían al menos una de sus composiciones. No obstante, la fama también trajo desafíos inesperados. Cuanto mayor era su exposición pública, más intensas se volvían las críticas. Algunos sectores cuestionaban determinadas decisiones ministeriales, mientras otros analizaban cada aspecto de su vida con una atención casi obsesiva. La realidad era que Marcos había dejado de ser únicamente un cantante. Se había transformado en un símbolo. Y cuando una persona alcanza ese nivel de influencia, cualquier error o controversia adquiere dimensiones mucho mayores. A pesar de ello, continuó trabajando con disciplina. Grabó nuevos álbumes, realizó giras internacionales y mantuvo una presencia constante en medios de comunicación. Durante décadas, logró sostener una carrera que pocas figuras del ámbito cristiano han conseguido igualar. Sin embargo, mientras los escenarios se llenaban de aplausos y los premios adornaban las vitrinas de su carrera, en el ámbito privado comenzaban a surgir desafíos mucho más complejos. Problemas que ningún reconocimiento podía resolver y que terminarían poniendo a prueba todo aquello que había construido durante años. Porque detrás de la fama, detrás de los éxitos y detrás de la admiración pública, existía un hombre enfrentando luchas profundamente personales que pronto saldrían a la luz. Durante gran parte de su trayectoria pública, Marcos proyectó la imagen de un hombre comprometido con los valores cristianos, el matrimonio y la unidad familiar. Para millones de seguidores, representaba el ejemplo de alguien que había logrado equilibrar una carrera internacional con una vida personal estable. Sin embargo, la realidad detrás de esa imagen era mucho más compleja y humana. Desde joven, Marcos comprendió la importancia de la familia. La pérdida de su padre durante la infancia le dejó una profunda huella emocional. Aquella experiencia le enseñó el valor de la presencia familiar y fortaleció su deseo de construir un hogar sólido cuando llegara el momento. Con el paso de los años, encontró el amor y comenzó una etapa que parecía destinada a convertirse en una historia ejemplar. Su matrimonio fue recibido con alegría por quienes lo conocían, especialmente porque compartía con su pareja principios espirituales similares y una visión común sobre la vida y el servicio cristiano. Los primeros años estuvieron marcados por sueños compartidos, proyectos familiares y una enorme ilusión por el futuro.
Mientras la carrera de Marcos comenzaba a despegar, la familia se transformó en un refugio emocional frente a las exigencias de la fama. Sin embargo, conforme aumentaba el éxito profesional, también crecían las responsabilidades. Las giras internacionales se volvieron más frecuentes. Los viajes se multiplicaron. Los compromisos ministeriales ocupaban cada vez más tiempo. Lo que inicialmente parecía una agenda manejable, terminó convirtiéndose en una rutina extremadamente exigente. Miles de kilómetros de distancia separaban constantemente a Marcos de su hogar. Aunque la tecnología permitía mantener la comunicación, nada podía sustituir la presencia física en momentos importantes de la vida familiar. Muchas veces debía celebrar cumpleaños a distancia, perder reuniones familiares o ausentarse durante fechas significativas. Para el público, aquellas ausencias eran parte natural de la vida de un artista exitoso. Pero para quienes vivían dentro del hogar, representaban sacrificios difíciles de asumir. La crianza de los hijos también implicó desafíos considerables. Ser hijo de una figura pública nunca es algo sencillo. Los familiares de Marcos crecieron bajo la atención constante de personas que observaban cada detalle de sus vidas, mientras otros niños podían cometer errores sin consecuencias públicas. Cualquier situación relacionada con la familia de Marcos tenía el potencial de convertirse en tema de conversación dentro de círculos religiosos y mediáticos. A pesar de esas dificultades, él siempre manifestó públicamente su amor por sus hijos y su deseo de brindarles una educación basada en valores sólidos. En entrevistas y conferencias, habló en numerosas ocasiones sobre la importancia de la familia como fundamento de la vida. No obstante, la realidad cotidiana resultaba mucho más complicada. La presión de mantener una carrera internacional, dirigir organizaciones, grabar música, ofrecer conferencias y cumplir compromisos ministeriales consumía gran parte de su energía. Con el tiempo comenzaron a surgir tensiones que suelen aparecer en muchas familias expuestas a niveles elevados de exigencia. Las diferencias de opinión, el cansancio acumulado y las expectativas no siempre cumplidas generaron momentos difíciles que rara vez llegaban al conocimiento del público. La situación se volvió especialmente compleja, porque Marcos no era únicamente una figura pública, también era visto como un referente espiritual. Esa condición añadía una presión adicional. Cualquier problema familiar podía ser interpretado por algunos como una contradicción entre el mensaje que predicaba y la realidad que vivía. Durante años, intentó mantener un equilibrio entre sus responsabilidades públicas y privadas. Quienes trabajaron cerca de él han señalado que siempre procuró dedicar tiempo a sus seres queridos, incluso en medio de agendas extremadamente exigentes. Sin embargo, el esfuerzo no siempre era suficiente para evitar los conflictos que inevitablemente surgen dentro de cualquier familia. La fama tiene una característica peligrosa. Muchas veces exige sacrificios invisibles. Mientras el público observa los momentos de gloria, pocas personas conocen el costo emocional que implica permanecer constantemente lejos del hogar. La situación se hizo aún más compleja debido a la enorme exposición pública. Muchas personas esperaban que una familia asociada a valores cristianos viviera una realidad prácticamente perfecta. Esa expectativa poco realista aumentaba la presión sobre cada integrante del hogar. Con frecuencia, Marcos hablaba sobre el perdón, la reconciliación y la importancia de enfrentar las dificultades con fe. Sin embargo, incluso quienes enseñan esos principios siguen siendo seres humanos sujetos a errores, debilidades y momentos de crisis. A medida que transcurrían los años, las tensiones acumuladas comenzaron a dejar señales visibles. Algunas decisiones personales generaron especulaciones dentro de ciertos sectores. Rumores, comentarios y versiones contradictorias empezaron a circular entre seguidores y medios especializados. Aunque gran parte de esas versiones nunca fueron confirmadas, evidenciaban una realidad innegable. La vida familiar de Marcos atravesaba desafíos que no podían resolverse únicamente con éxito profesional o reconocimiento público. El hombre Totoba, que había inspirado a millones de personas mediante canciones sobre esperanza y restauración, también estaba enfrentando sus propias batallas emocionales.
La historia que durante mucho tiempo parecía un ejemplo perfecto comenzaba a mostrar grietas humanas. Y precisamente esas grietas terminarían conduciendo a uno de los momentos más difíciles de toda su vida personal. Un momento que pondría a prueba sus convicciones, su fortaleza emocional y la imagen que durante décadas había construido ante millones de personas. Un momento relacionado con una decisión que, según algunos rumores y especulaciones difundidos en diversos espacios, habría sido una de las más dolorosas de su existencia. Marcos Witt nunca ha ocultado que la vida familiar requiere esfuerzo, sacrificio y compromiso constante. En numerosas ocasiones ha hablado sobre la importancia del perdón, la comunicación y la capacidad de superar las dificultades dentro de una relación. Más allá de la veracidad o no de determinadas versiones, existe una enseñanza que emerge de toda esta historia. La fama no convierte a las personas en seres perfectos. Los artistas, líderes religiosos y figuras admiradas continúan siendo seres humanos que enfrentan desafíos similares a los de cualquier otra persona. Durante décadas, Marcos Witt fue visto por millones de seguidores como un símbolo de estabilidad, fe y perseverancia. Sin embargo, incluso quienes dedican su vida a inspirar a otros deben enfrentar momentos de incertidumbre, dudas y sufrimiento. La verdadera dimensión de una persona no se mide únicamente por los errores que pueda cometer, ni por los momentos difíciles que atraviese. También se mide por la manera en que enfrenta las consecuencias de sus decisiones y por su capacidad para seguir adelante después de las crisis. En el caso de Marcos Witt, su legado trasciende cualquier polémica pasajera. Su influencia dentro de la música cristiana contemporánea es innegable. Miles de iglesias continúan interpretando sus canciones. Millones de personas siguen encontrando consuelo, esperanza y fortaleza en las letras que escribió durante décadas. Canciones como Tu fidelidad, Dios de pactos, Renuévame y muchas otras forman parte de la memoria espiritual de varias generaciones. Son composiciones que han acompañado a personas en momentos de alegría, enfermedad, pérdida, celebración y transformación personal. Además de su impacto musical, Marcos contribuyó significativamente al desarrollo de nuevos talentos. A través de sus proyectos educativos y ministeriales, ayudó a formar músicos, compositores y líderes que posteriormente continuaron expandiendo el alcance de la música cristiana en diferentes países. Ese legado no desaparece por la existencia de rumores, controversias o críticas. La historia demuestra que las figuras más influyentes suelen ser también las más observadas, las más cuestionadas y, en ocasiones, las más incomprendidas. Con el paso de los años, Marcos Witt se convirtió en mucho más que un cantante. Se transformó en una referencia cultural para millones de personas dentro y fuera del ámbito religioso. Su historia refleja la lucha constante entre la vida pública y la privada, entre el éxito visible y las batallas silenciosas que pocas personas llegan a conocer. Quizá la lección más importante que deja su trayectoria sea precisamente esa. Nadie está exento de cometer errores, enfrentar conflictos o atravesar periodos difíciles. Lo verdaderamente valioso es la capacidad de aprender, reconocer las propias limitaciones y continuar avanzando con humildad. La vida de Marcos Witt demuestra que detrás de cada escenario iluminado existe un ser humano con virtudes, defectos, sueños, heridas y desafíos. Un hombre que conoció la pérdida desde niño, que trabajó incansablemente para alcanzar sus metas y que logró influir positivamente en millones de personas alrededor del mundo. Por eso, independientemente de los rumores, las críticas o las controversias que puedan surgir, su contribución a la música cristiana y a la cultura latinoamericana permanece como una parte fundamental de su historia. Porque al final, los seres humanos no son recordados únicamente por sus momentos de caída, sino también por aquello que construyeron, por las vidas que tocaron y por el impacto que dejaron en quienes los escucharon. Y en ese aspecto, pocas voces han dejado una huella tan profunda y duradera como la de Marcos Witt. Su historia continúa siendo la de un hombre imperfecto que, a pesar de las pruebas, las pérdidas, los errores y las dificultades,
Logró convertir su talento en un mensaje de esperanza para generaciones enteras.